Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos van a ver aquí, y las personas que están aquí, los que nos van a ver de aquí en adelante y bueno, en muchos años más. Hoy estamos en una clase inicial de introducción a lo que es el noajismo y toda la curiosidad que de pronto puede despertar en las personas que recién están. Y bueno, aquí estamos hoy para esta clase, para responder, para aclarar dudas y bueno, porque los que estamos aquí de este lado, que ya llevamos años, también un día estuvimos ahí de ese lado haciéndonos muchas preguntas. Hoy está el Rab Tubia, una de las personas más conocedoras del pueblo judío en cuanto al noajismo aquí en América Latina. Y bueno, No, muchas gracias, Rab, por acompañarnos en esta clase y bienvenido. Adelante, Rab. Gracias. no me hago cargo de lo que Claudia dice que yo sé. La idea, como decía muy bien Claudia, la idea de la charla de esta clase es hacer una especie de introducción. Y a mí me pareció dividirla, lo charlé antes con Claudia, dividirla en dos partes. Algunas ideas que yo me anoté, digamos, ideas que no necesariamente están todas conectadas una con la otra. O sea, no es una, hoy no vamos a tener una charla que empieza y se desarrolla y termina. No, sino que son puntos, ideas, conceptos que me parecen muy importantes explicarlos. Ya vamos a ver por qué. Esto va a ser una primera parte. Y la segunda parte es preguntas. Abrimos y bueno, cada uno, la moderadora es Claudia, cada uno va a ir planteando sus dudas, etcétera. Solo una pequeña aclaración al respecto de la cuestión de las dudas. Yo no tengo ni vergüenza ni problema con ningún tipo de dudas. Todo vale y acá estoy, lo que sé lo diré sé, y lo que no sé diré no sé, lo tengo que buscar, no tengo ningún problema, no tengo vergüenza en eso. Pero lo que con seguridad no me interesa es debates y discusiones. Me parece que no es el lugar, la forma, de ninguna manera. Hay espacios para eso, sí hay espacios para eso, pero bueno, este me parece a mí no es el espacio porque podemos estar durante 80 horas debatiendo y me parece que no tiene ningún sentido. Y en la si no en todos, en la gran mayoría de los debates, la gente se va más confundida que aclarada, porque ahora yo pensaba de una manera y este tipo habla así, y ahora pienso de otra manera y ya no sé ni qué pienso. Así que bueno, vamos a empezar de vuelta. Algunos puntos que yo me anoté, que son puntos típicos de una persona que empieza en este camino, llamémoslo el judaísmo para no judíos, no bajismo, o como lo quieran llamar, no importa, no hay diferencia. Son puntos que en general provienen de confusión y llegan a mayor confusión todavía. Entonces, de vuelta, no es una lista exhaustiva, hay otras ideas, sí, hay otras ideas. Estas se me ocurrieron a mí para compartir, para entender el judaísmo, para empezar, empezar a entender el judaísmo. Punto número uno, el judaísmo no es proselitista. ¿Qué significa esto? El judaísmo no busca la conversión ni masiva ni no masiva de nadie. ¿Por qué es esto? Muy simple, porque el judaísmo considera que Dios crea cada criatura y cada ser humano y cada cosa es una criatura, al fin y al cabo, una creación de Dios. Dios crea cada criatura de acuerdo a como Dios quiere que esa criatura sea. Si no, la crearía de otra manera. Si el ser humano lo creó con dos brazos, es porque evidentemente necesitamos dos brazos para funcionar como Dios quiere que funcionemos como seres humanos. Y al perro lo creó con dos brazos y dos patas. ¿Qué es eso? Y así sucesivamente, cada criatura tiene todo lo necesario para funcionar como Dios quiere que esa criatura funcione. Entonces, si nosotros salimos a convertir masivamente a gente, estamos como diciendo, bueno, pará, en realidad Dios no sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque todos tendrían que ser judíos, entonces vamos a convertir a este, a este, a este, a este. Y Dios, entonces, ¿por qué te creó no judío? Por algo debe ser. ¿Y por qué al judío lo creó judío? Por algo debe ser. Cada uno tiene una misión, cada uno tiene una razón de ser. ¿Esto significa que no existe la conversión? No, de ninguna manera. La conversión al judaísmo existe. Pero en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, a veces es más fácil pasar por un periodo antes de conversión, por un periodo en el cual uno dice, bueno, voy a ni que hablar, estudiar de qué se trata el judaísmo y comportarme como el judaísmo espera que yo me comporte como no judío, y después veo lo que pasa. Después veo qué pasa. Esto lo que quiere decir es lo siguiente: el nudajismo no es una introducción al judaísmo para convertirse, no.
de ninguna manera. El noajismo, o como lo quieran llamar, es el mensaje del judaísmo para toda la humanidad. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, ese mensaje tiene 7 preceptos, entre los cuales están no robar, no matar, no cometer adulterio, etc. Ok, hay montones de ramificaciones de esos preceptos, comportamientos, incluso un comportamiento de recato, un comportamiento de en qué tendrías que pensar. Ay, los preceptos dicen no matar y no robar. Bueno, pero ¿quién te dijo que Dios nos dio el cerebro para pensar en cosas que no corresponden? Oh, entonces hay que sentarse y ver cuál es el mensaje de la Torá para el pensamiento del ser humano, cuál es el mensaje de la Torá para el habla del ser humano. Y así sucesivamente, cada uno de los aspectos de la vida de la persona, el judaísmo tiene algo para decir. Y la razón de esto es muy simple. ¿Por qué es así? Porque Dios es infinito. Entonces no hay nada librado al azar, entre comillas, que no existe tampoco. Pero Dios tiene algo para decir sobre cada una de las cualidades de la persona, cada uno de los potenciales, cada una de sus criaturas. Entonces hay un mensaje, una forma judaica, no estoy diciendo judía, una forma judaica de vivir la vida. En ese mensaje judaico hay un mensaje específico para judíos y un mensaje específico para no judíos. Pero de vuelta, lo repito, el judaísmo no es proselitista, no salimos a convertir gente. No ese es el objetivo ni de este grupo, ni en realidad de ningún grupo que se precie de realmente observar el judaísmo. En ningún caso te van a decir, "No, vamos a convertirnos todos. Somos una comunidad de conversos". Es extraño. ¿Cómo una comunidad de conversos? ¿Cómo van a funcionar si no saben lo que es el judaísmo? No, pero estudiamos acá y allá y tuvimos unas charlas con el rabino para entender realmente lo que es el judaísmo y vivir como judío. Ahora no estoy hablando de Pleineas. Como judío tenés que vivir en una comunidad. Y de a poco, y esto es lo que dijo Claudio al comienzo, y es una idea que parecía así simple, pero en realidad es súper poderosa, el noajismo también tenés que vivirlo en una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que congregarse? No necesariamente, pero necesitas el medio ambiente que te ayuda a enfocarte en el mensaje adecuado y no en lo que a vos te parece. No alcanza con agarrar un libro y estudiar y decir, "Bueno, ahora yo entiendo la Torá", porque no se ve fácilmente el mensaje de la Torá, del judaísmo, para no judíos, o incluso para el judío, solamente de leer un texto. Necesitas una comunidad que te pueda apoyar, necesitas una autoridad rabínica que te pueda enseñar, que te pueda guiar y te pueda decir esto sí, esto no. Esto no quiere decir una, a ver, esto no quiere decir una estructura vertical en cuyo caso todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo y si no hace lo que yo digo se van a quemar en el infierno. No, 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 el judaísmo tampoco es eso. Uno puede elegir su autoridad, uno debería poder, eh, incluso cuando no le gusta, seguir lo que su autoridad le dice, pero se puede cambiar. Mira, esta autoridad, yo qué sé, es demasiado estricto este rabino, voy a buscar a otro, es demasiado permisivo este rabino, voy a buscar a otro. Entonces, punto número uno, el judaísmo no es proselitista, no buscamos convertir a nadie, pero sí buscamos efectivamente, y esto es parte de la Torá, difundir cuál es el mensaje del judaísmo para cada ser humano. Y esto no tiene nada que ver con proselitismo. Difusión y proselitismo son dos cosas diferentes. Proselitismo es vos tenés que ser igual que yo. Si tenés pelo, mejor, yo soy pelado. Pero tenés que ser lo mismo que hago yo. Tenés que ser judío, tenés que ser esto, tenés que ser esto. Para esto el judaísmo no lo busca. De ninguna manera, no está en los fundamentos del judaísmo. ¿El judaísmo es una, entre comillas, máquina de difusión? Oh, sí, claro que sí, constantemente. Y con el paso del tiempo, más claro se ve esto. Antiguamente no se hablaba de noajismo, no se hablaba de Bnei Noach, no se hablaba de los preceptos para la humanidad, ni de mensajes del judaísmo, nada, porque es muy simple, porque nos mataban por ser judíos. Imagínense, el judío se paraba en la plaza central del pueblo y empezaba a decir, bueno, hay un mensaje del judaísmo para todos. ¿Qué mensaje? Lo acribillaban en minutos. Entonces todo esto quedó oculto por mucho tiempo y solamente a partir de los años 90, más o menos, finales de los 80, 90, esto empieza a salir a la luz. Cuando empieza a salir a la luz toda esta idea del noajismo, del noaj, el mensaje del judaísmo para el no judío, etcétera, nos encontramos con un problema, entre comillas, pocos textos del judaísmo que expliquen esto para no judíos. Y poco significa cero. Ninguno. Si uno se fija los textos de judíos para judíos que explican las leyes de los judíos, no sé si decir infinito, porque el ser humano no es infinito, pero hay miles
literalmente, de diferentes comunidades, diferentes perspectivas, diferentes formas, diferentes lenguajes, pero textos judíos, de rabinos autorizados, que saben del tema, etcétera, para no judíos, cero. Estamos hablando de años 1990. El judaísmo viene desde el año, hace 3.300 y pico de años, pero no había estos textos. ¿Por qué? De vuelta, porque es peligroso siquiera difundir, escribir sobre estos temas. El único, literalmente, único que escribió, entre comillas, abiertamente sobre el tema, que codificó en su tiempo, en su forma, etcétera, las leyes del judaísmo para los judíos, fue el Rambam, Maimónides. Rabbi Moshe ben Maimón vivió en España, año 1100, aproximadamente. Él tiene 2 capítulos de un libro gigante, se llama Mishme Torah, 2 capítulos en donde explica en relativo detalle, dentro de lo que es posible, lo que era la época, etcétera, bastante detalle, las leyes para Bnei Noach. Esto, punto número uno, no existe proselitismo. Dicho esto, ok, entonces, ¿cómo me vuelvo un Ben Noach? Ben significa hijo de, o sea, varón, o Bat Noach, Bas Noach, hija de, o sea, mujer. ¿Cómo me vuelvo esto? ¿Tengo que hacer algo? ¿Me tienen que tirar agua bendita a la cabeza? ¿Tengo que hacer la vertical 3 veces y decir el Salmo 20? No, no existe proceso de iniciación, no existe ningún tipo de ceremonia que uno tenga que pasar y no existe ningún tipo de aceptación que uno tenga que hacer frente a un juzgado, no, nada. Esto es algo individual entre uno y Dios. Porque en realidad, y estos son todos los asuntos gigantes y centrales del judaísmo, y lamentablemente para quienes vienen de un mundo no judío, principalmente cristiano, esto les cuesta horrores entenderlo, porque está, digamos, grabado en la cabeza. El judaísmo es una relación individual, mía propia, con Dios. Entonces no necesitas intermediarios, no necesitas que alguien te haga esto o aquello, o que alguien te provea de algo, o que alguien haga algo por vos. Hacer lo mismo. Podés rezar a Dios, puedes cumplir los preceptos que corresponden a Dios, podés tener tu relación, podés charlar con Dios, qué sé yo. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero tenés una relación personal, particular con Dios. No necesitas a nadie más. Parafraseando, y el que entiende bien y que me entiende mejor todavía, podés llegar a Dios sin necesitar a nadie. No estás limitado a que nadie va al Padre si no es a través de... No, 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 esas son tonterías. Podés llegar a Dios y Dios está esperando que llegues a Él. Dios está esperando esto. Esto es punto número 2. Judaísmo es tu relación con Dios. Obvio, el judío tiene una relación con Dios, que está basada en sus 613 preceptos, etcétera, y el no judío tiene su relación con Dios, que está basada en los 7 preceptos con todas sus ramificaciones. Ok, podemos ver qué forma toma esa relación. Pero la relación no deja de ser una relación personal y total, digo. No necesitas de nadie y es tuyo. Y está ahí Dios esperando que, entre comillas, lo llames. No a través de nadie, directamente vos, llámalo a Dios. Perfecto. Otro punto que me parece muy importante, clave, entender, porque también hay tanta confusión sobre esto. En el judaísmo se habla de judíos. Ok. En hebreo, judíos se dice Bnei Israel, hijos de Israel. ¿Por qué nos llamamos hijos de Israel? Porque Israel, justamente, era una persona, un personaje. El judaísmo, por así decir, simplificando, esto se puede profundizar, pero ahora no es el momento. Simplificando esto, el judaísmo empieza con Abraham. Abraham era el primer monoteísta, etcétera, tuvo un hijo, Isaac, tuvo un hijo, Jacob. O sea, Abraham, Isaac, Jacob. Bien, Jacob, yo qué sé, Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Quiere decir que toda la descendencia de Jacob, o lo que sea, se llama Israel. Bnei Israel son los hijos de Israel. Entonces, cuando uno habla de judíos, la palabra judío que viene de la palabra Yehuda, Yehudí, esto es exactamente igual si lo llamás Bnei Israel, Bnei Jacob, Yehudim, judíos, es todo lo mismo. Pero los judíos son los que vienen de Judá, de Yehuda, del sur de la tierra de Israel, y en realidad hay muchísimos mexicanos que piensan que son descendientes de la tribu de Efraín, que están en el norte de Israel, y que son Bnei Israel, pero no son judíos, y son judíos, pero a medias, y no existe esto. Una persona para ser judío tiene que ser más de judío.
no es de madre judía o no hizo una conversión como corresponde, no es judío, ya está. Entonces, ¿malo? No, de ninguna manera. No hay nada mal. Dios lo quiere así, si existe, es porque Dios lo quiere. Y si Dios lo quiere, lo aprecia. Dios no hace cosas en vano y Dios no hace cosas que no quiere. No existe eso. Entonces, ¿qué es Bnei Israel? ¿Qué es Bnei Jacob? ¿Qué es Bnei Efraim? Es todo lo mismo. Bnei Noach es otra cosa. No es ni malo, ni feo, ni menor. No, no. Con esto uno debería entender, relativamente simple, que no existe hoy por hoy los descendientes de Anusim. Anusim literalmente fueron forzados, mal llamados marranos, porque la palabra marrano es una palabra despectiva, con la cual llamaban a los judíos que se mostraban de una manera, pero eran de otra. En la España de la Inquisición, en 1490, por ahí, 1492, son echados los judíos, expulsados los judíos de España, etc. No existen hoy en día, no existe descendientes de estos personajes que puedan decir, yo soy judío por cuanto soy descendiente de estos personajes que vinieron de España, etcétera, etcétera. Puede ser que, digamos, por llamarlo de alguna manera, de sangre desciendan de ahí. Sí, eso puede ser. Pero esto no les da la categoría de judío a esta persona, no le da ningún tipo de ventaja ni beneficio de ninguna forma. Es un no judío o una no judía. Y nada más. Y no hay que confundir las cosas que porque yo en realidad, mis tatarabuelos vinieron de España y prendían velas dentro de un armario, entonces yo soy judío. No, lo siento, pero no. Y no es que lo digo yo esto, cualquier rabino de cualquier parte del mundo te va a decir exactamente lo mismo. Que vas a judío no convertirte, yo qué sé. Pero de vuelta, no es ni el primer paso, ni es lo que el judaísmo busca tampoco. De ninguna manera. Entonces, de vuelta, no existe esta cuestión de decir somos descendientes de y por lo tanto nos corresponde tal o cual cosa. Ahora, si uno quiere tener ciudadanía española, portuguesa, polaca, porque dice que descienden de, qué sé yo, eso es un tema político, que no tiene, o civil, que no tiene nada que ver con lo que llamaríamos, entre comillas, digo, la religión, judaísmo. No tiene nada que ver una cosa con la otra porque el gobierno de España le dé a una persona la ciudadanía española automáticamente europea, porque su apellido proviene de los judíos que fueron expulsados de España, en hebreo se dice Mazel Tov. Qué buena suerte, qué lindo, ahora tenés el pasaporte europeo, disfrútalo o sufrilo, no importa. Mi abuelo, ya falleció hace muchos años, pero mi abuelo era polaco y vino de Polonia, pasó por Ucrania, la Segunda Guerra, etcétera, a la Argentina con mi mamá y mi abuela, qué sé yo. La cuestión es que mi abuelo, por diferentes razones, ahora no es el momento para hacer toda la historia de mi abuelo, pero tenía un odio, es triste esto, pero tiene un odio profundo por todo, odio profundo, porque lo sufrí hicieron la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el mal llamado Holocausto, etcétera, lo sufrió. Entonces hay muchos que dicen, bueno, yo voy a tomar ventaja de que tengo un abuelo, que ya falleció, pero no importa, tengo los papeles, ¿no? ¿Qué sé yo? Un abuelo polaco, voy a sacar la ciudadanía polaca y ahora voy a poder viajar a Europa fácil, etcétera. Si mi abuelo se enterase que yo hago una cosa así, se revolvería en la tumba. Que mi nieto es polaco, con el odio que él tenía, con todo lo que sufrió. Claro que no. Pero yo no estoy diciendo que esto es algo personal, no tiene nada que ver con la clase, por así decir. Pero yo no estoy diciendo que esté mal sacar el pasaporte europeo, a ser feliz. Pero lo que quiero es que quede clarísimo, no tiene nada que ver con el judaísmo. Nada que ver. Es otro universo, otra cuestión totalmente desconectada. Punto número 3 o 4. En el judaísmo no existen pastores. No existe una cosa así. Y no existe una jerarquía, digamos, de autoridades que uno pueda decir una cosa. Existe gente que sabe más y gente que sabe menos, por supuesto. Y cuando me llega a mí un asunto que yo no lo puedo resolver, tengo que tener la suficiente capacidad para decir, esto no lo sé, me supera, tenés que ir al rabino tal que sabe más que yo. Pero esto pasa en todos los aspectos de la vida. Vas a un médico, te dice, mira, este asunto es demasiado complejo, tenés que ir a tal otro que es experto en esto, o tiene más experiencia que yo en tal cosa. Esto es algo normal. Pero eso no pasa por una jerarquía de pastores que guíen y que no existe. Eso es algo de los evangélicos
o la terrible estructura que tiene la iglesia, con todos los nombres que yo no los conozco y no me interesa tampoco, pero vas ascendiendo y si tenés la equipada roja, la equipada violeta, la equipada esta, la equipada blanca, no existe esto en el judaísmo, no existe. De vuelta, existen rabinos que saben más, rabinos que sabemos menos, existen rabinos que el mundo judío entero dice, este tipo es un tipo elevado espiritualmente hablando, existen también, en general se llama un rebe, ok, existe esto también, o tzadikim, justo, etcétera, pero eso no quiere decir que tengan una autoridad para decir, señores, todos ustedes de ahora en adelante me dan a mí su diezmo, y si no, fuera de la iglesia, fuera de acá, no existe esto. Automáticamente, si no existe el judaísmo, tampoco existe para Bnei Noach. No hay nadie que nos pueda obligar a decir, a mí me deben tal o cual cosa. ¿Querés hacer una donación? Bienvenida, espectacular, buenísimo. Podemos discutir si hay una obligación de ayuda social, tzedakah, lo llamamos en castellano, está perfecto, podemos discutirlo. Pero la obligación nunca es a mí. Yo soy el líder acá, el pastor, lo que sea, a mí me tenés que dar. Eso no existe. De vuelta, un rabino te puede decir, y es totalmente aceptable y discutible, estás obligado a darse de acá. Estás obligado a ayudar socialmente con tu dinero, con tu capacidad, con tu fuerza, con lo que sea. Pero en ningún lugar está escrito a dónde. ¿Querés darle al club de barrio? Da al club de barrio. Y si el rabino te dice, tenés que ayudar, yo ayudo. Al club de barrio, los chicos comen en el comedor de no sé dónde, y yo pago yo qué sé, la polenta todos los jueves. Ok, eso se llama tzedakah, eso se llama ayuda social, ayuda, dinero, donación, ponerle el nombre que quieras, y está perfecto. Y ahí puede, si la persona quiere, puede terminar. No hay nadie que te pueda decir, a mí me tenés que dar. Y si no me das a mí, estás afuera de este grupo. Existe el concepto de membresía, claro que sí, en todo el mundo existe. Si vos querés ser socio del club de no sé qué cosa, vas a tener que pagar la membresía de la cuota social, lo que sea, de ese club. Y ese club te dará beneficios. Podés venir a jugar a la pelota, podés venir a jugar a la paleta, podés hacer esto, lo otro, porque pagaste la cuota del club. Eso está bien. Querés pertenecer a un lugar y ese lugar tiene una membresía con una cuota, está bien, tenés que pagar la cuota. Pero de vuelta, no confundir con el concepto del pastor que le tenés que dar el diezmo, porque si no, no sabés lo que te va a pasar, el de arriba te va a castigar. No existe esto en el judaísmo. No hay una cosa así. No hay. ¿Qué otros puntos? Un segundito. Ok. A veces es muy difícil para la gente que viene de un mundo cristiano, muy difícil para la familia, cuando uno rechaza lo que la familia lo crió, le dio y alimentó adentro de un mundo de gente buena y sana, etcétera, etcétera. Y de repente viene este y dice, pero yo no quiero ser más cristiano, y yo no creo más en el que está colgado ahí, etcétera. Y a veces la familia se siente mal. Este punto es el desafío del Noahida, que hay que nos dicen, mal de muchos consuelo de tontos, es un dicho clásico acá en Argentina, mal de muchos consuelo de tontos, no le pasa solamente al no judío, esto le pasa al judío también. ¿Por qué? Y cuando el judío, que no nació en un mundo religioso, no nació en un mundo observante, se vuelve observante, agarrate, porque ahora ya no comes más la comida de tu mamá, porque el judaísmo sigue leyes de kashrut, de comida especial, y si tu mamá no cocina, perdón, esto, con esas leyes, etcétera, no le puedes comer la comida, y tu mamá se vuelve loca. ¡Ay, pero toda la vida yo te crié y te quise, y ahora comer mis milanesas, mis empanadas no las quieres comer, ¿por qué no comes? Va, esto le pasa a muchos judíos también. Pero de vuelta, mal de muchos consuelo de tontos, al fin y al cabo, es un mal, es una dificultad, entre comillas, un problema. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad es una prueba a superar. Esa es la perspectiva con que la persona debería observar esto. Dios tiene una voluntad. Él quiere que yo cumpla con ciertas reglas, con ciertas leyes, que no es ahora el momento, pero se pueden discutir y detallar cuáles son las leyes de la etcétera, etcétera. Okay. Pero Dios tiene una voluntad. Cuando la persona vive dentro del mundo sano, estoy hablando, no gente rara, animal, etcétera, dentro del mundo sano, vive en el cristianismo y la mamá y el papá y el autismo y esto y lo otro, y la persona rechaza eso, de vuelta, uno está cumpliendo con la voluntad de Dios.
Porque el cristianismo podemos discutirlo, no es ahora el momento, pero es idolatría. Entonces uno se quiere alejar de la idolatría y intenta alejarse de esto y sigue otro camino, el de vuelta, el camino del judaísmo para el no judío. Pero es difícil, porque la gente se siente rechazada, tu mamá se siente rechazada, tu papá se siente rechazado, tus hermanos se sienten rechazados, ni que hablar, como la otra vez ocurrió en la pregunta, de que, ¿y mi esposa? Yo estoy en esta y mi esposa no. Y ahora, ok, este es el desafío del judaísmo, del Bnei Noach. Este es el desafío del novajismo. Y de vuelta, la forma de entender este desafío es una prueba divina, una forma de que Dios nos hace ser conscientes a nosotros mismos de si realmente estamos por esto o no, si realmente estamos en este canal o no estamos en este canal. Ahora bien, un punto en conexión a esto que acabo de mencionar, que me parece fundamental, y esto lo aprendo del judaísmo para aplicarlo al noajismo, por así decir. No es la función del judaísmo separar una familia, destruir una familia. Ni que hablar si la familia ya hay niños, niñas, qué sé yo, es lo mismo. Es muy complejo, muy complejo. Y cada caso, cada situación tiene que ser analizada por separado. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la relación? ¿Qué niños hay o no hay? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué pasó? Cada detalle puede ser significativo, o mejor dicho, es significativo para que uno pueda resolverlo de alguna manera. ¿Va a haber casos, habrá casos en los cuales la solución será mejor separate? Sí, existe. Y esto lo dice el Rambam incluso, Maimónides lo escribe, no al respecto de leyes de Bnei Noach, lo escribe al respecto de otro asunto, que uno debería, un ser humano, por naturaleza, de vuelta, el ser humano, él habla en general, no de judíos, en general, la naturaleza del ser humano es comportarse como se comporta la gente a su alrededor, según la sociedad en donde vivís. Esto lo ves en términos muy sencillos. Si naciste en Argentina, tenés esta tonada argentina que no te la saca nadie. Naciste en Colombia, tenés otra tonada. Ah, es el mismo español, sí, pero ¿sabes qué? Suena diferente. Ni más, ni menos, ni peor ni mejor. Suena diferente. Y si naciste en Venezuela, suena diferente. Pero está al lado de Colombia. Sí, pero ¿sabes qué? No es igual. Suena diferente. Entonces, actuamos como actúa la gente a nuestro alrededor, en todo sentido. Nos gusta la gente, las cosas que nos gusta a la gente donde vos vivís, estás acostumbrado a un lenguaje, etcétera. Pero si la gente alrededor tuyo no son buenos, por alguna razón, el contexto que yo lo estoy aplicando es idolatría, pues tenés que alejarte de eso. Y el Rambam llega a decir al punto tal que incluso si tenés que vivir solo en una isla desierta, pues alejate. Es mejor eso que vivir entre gente mala que te va a llevar a hacer cosas malas. Esto no malinterpreten. No significa que el cristiano por ser cristiano es malo. No, 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 no. Hay cristianos buenos, hay cristianos malos, hay judíos buenos, hay judíos malos. Eso pasa por la cualidad personal de cada uno, cómo te comportás. Y después tendrás que rendir cuentas ante Dios sobre sus comportamientos, siendo de la religión que sea, y hay individuos buenos y individuos malos, qué sé yo. No, no tiene nada que ver con qué crees ni cómo vivís. Puede ser un buen tipo o puede ser un mal tipo, independientemente de cualquier cosa. Bien, entonces, en ese sentido, si vivís alrededor de gente que no te deja vivir en paz, lamentablemente el consejo es alejate. Alejate, porque esa gente te va a llevar a vivir de la manera que ellos viven, porque eso es lo normal y la naturaleza del ser humano. Pero esto, como dije antes, no es la solución general para todo el mundo. El rabino dijo que se para o no se para. Para. Hay que analizar, hay que ver qué está pasando, etcétera. Cada caso por separado, cada caso en forma individual, por así decir. Otro punto más, perdón. Y después abro preguntas. Si bien no hay una estructura de autoridades en el judaísmo, entonces uno mismo es el que se coloca la autoridad por sobre uno y dice yo voy a seguir a tal rabino, yo voy a seguir a tal autoridad para que me guíe, etcétera, etcétera. Y esto es algo que está en la ética de nuestros padres, hacerle jarab, no tiene que hacerse de un maestro y en general seguir a un maestro, que este es otro punto, antes de llegar a la que quería decir de la estructura de las enseñanzas del judaísmo. De vuelta, no hay estructura, digamos, de jerarquía, de rabinos, estas cosas no existe. Está el que sabe más, el que sabe menos y chao. A otra cosa, o el rebe, el tzadik, el justo, etcétera.
em, iba a decir algo, se me fue de la cabeza, entre tantas cosas que uno se le va ocurriendo, se me fue de la cabeza lo que quería compartir. Bueno, ya me volver. La estructura en el judaísmo de vuelta, no hay estructura de autoridades, pero sí hay una estructura de enseñanza, aprendizaje, cómo se estudia el judaísmo. Existe una estructura, existen cosas que Bnei Noach deberían empezar estudiando, y existen cosas que Bnei Noach pueden dejar para otra etapa posterior, y existen cosas que Bnei Noach ni siquiera deberían ocuparse de estudiar. Ah, ya me acordé. Ok, ahí está. Hacer el hará. Hazte un maestro, perdón. Fue una laguna en la cabeza. Es común, hoy en día está lleno de videos en YouTube y lleno de autoridades, lo digo entre comillas, que enseñan todos en YouTube y en Spotify, en donde se te cante, y en TikTok y en TikTok y bla, bla, bla. Y uno aprende de un montón de lugares que en cierto punto está bien. El problema es que no todos realmente dicen las cosas con una buena intención. Es triste, pero es así. Hay muchos que están ahí para ganar dinero, hay muchos que están ahí para ganar posición social o para decir, tengo tantos seguidores, ¡ay, la gente me quiere mucho! Hay de todo. Está el que sabe, el que no sabe, hay de todo. Y a veces es muy difícil distinguir entre una cosa y la otra. Pero tiene barba! Y si la barba vende, yo le dejo la barba también. Ok. Entonces es muy difícil distinguir el que sabe del que no sabe, el que tiene intenciones buenas del que no tiene intenciones buenas. Hay que buscar. Hay que buscar, y esto volviendo a lo que de vuelta dijo Claudia antes, que me parece fundamental, hay que tener gente en la que uno confíe que te pueda guiar. Y cuando digo gente, no estoy diciendo solamente el rabino, estoy diciendo alguien con más experiencia en este mundo que te pueda decir, mirá, yo escuché ya las clases de estos 50 tipos y de los 50 tipos estos tres sirven. El resto, chao, ni pierdas tiempo, porque son cualquier cosa. Pero estos tres sirven. E incluso cuando vos tenés estos tres tipos que sirven, tres, 10, no importa el número, lo correcto sería decir, en términos de leyes, voy a seguir a este tipo. Y yo voy a hacer lo que este tipo diga. En términos de enseñanzas, podés seguir a quien quieras y podés escuchar cuantas enseñanzas quieras. La Torah es eterna, es infinita y podés aprender infinitas enseñanzas. Y todas, dentro del mundo de lo que es correcto, valen. Todas valen. ¿Qué quiere decir el mundo que es correcto? Bueno, si un tipo te dice, mira, hay 5 dioses, porque hay 5 versículos que la gana. Ese no es judaísmo, chao, olvídate, no es judaísmo ni un solo Dios. Pero te quiere enseñar el mensaje de la zarza ardiente de Moisés Rabbeinu, te quiere enseñar el mensaje de cuando Jacob estaba muriendo y le dijo a sus hijos, ok, es todo muy lindo. Pero leyes, guíate por una persona, por una autoridad, porque si no te vas a volver loco. Este dice que se puede hacer así y el otro dice que no. Y viste 5 videos en YouTube con 5 autoridades diferentes que te dicen 5 cosas diferentes. ¿Y a quién seguís? Bueno, elegí uno. El que más te guste, el que menos te guste, porque seguramente si menos te gusta, debe ser porque ese es el que tenés que seguir, sea como fuere, elegí uno y en inglés se dice stick to it, agarrate de ese y dale para adelante. Si alguna vez ves que esta persona está diciendo cualquier tontería, bueno, déjalo, obviamente, no es que estás condenado a seguir a este tipo o a esta tipa, pero de vuelta, uno ve tanta oferta hay de enseñanza, esa oferta vale para lo que es, en hebreo se dice drush, homilética, exégesis, qué sé yo, enseñanzas morales de la Torá, ética de la Torá, todo lindo y todo vale. Digamos, dentro del mundo kosher, todo es muy lindo. Pero para leyes no vale todo, no sirve todo. Elegí una autoridad, una persona, y guíate por eso. Bueno, dicho esto, ahora sí volvemos. Si bien no hay estructura rabínica, pero existe estructura. Un detalle más. Porque tengo muchos seguidores en YouTube no significa que sea famoso, ni que sea importante, ni que sepa. Olvídate. No, no tiene nada que ver. Tiene muchos seguidores en YouTube porque vende. Nada más. ¿Qué significa vende? Habla de temas que a la gente le gusta, pone títulos a los videos que son llamativos y punto. Eso es lo que genera, eso es lo que genera seguidores, ¿ok? No, no porque realmente sepa. Puede ser que sepa también, ¿ok? Buenísimo, es un tipo que sabe y a mucha gente lo sigue, espectacular. Pero no seguir por el número porque no significa nada.
no significa nada. Ok, volviendo, la estructura de la Torah sí tiene una estructura. Es una estructura bastante estructurada, valga la redundancia, bastante concreta, en donde hay una Torah escrita, que es el texto literalmente de lo que llamamos el Tanaj. Torah son los 5 libros de Moshe, Nach significa Nevim, profetas, y Ksuvim, escritos. En el judaísmo tenemos 24 libros que conforman este Tanaj. El cristianismo tiene más, e incluso dentro de estos libros que tiene de más, que son comunes a los nuestros, perdón, no los demás, los que son comunes a los nuestros también tienen cambios. Entonces, si uno va a estudiar el texto, tiene que estudiar el texto de un texto que sea una buena traducción. ¿Qué significa una buena traducción? Que no está inclinada a buscar, querer transmitir tal o cual cosa. Lamentablemente, las traducciones cristianas son todas malas, todas inclinadas, retorcidas, para empujar, para forzar el mensaje que ellos quieren dar. Entonces hay que buscar traducciones que sean buenas, traducciones que sean kosher, que busquen que, dicho de otra manera, no lo que yo quiero que la Torah me diga, sino que lo que la Torah me quiere decir. Más allá de lo que a mí me gusta o no. Más allá de lo que a mí me gusta o no. Esto es lo que se llama Torah escrita. Después hay una parte que se llama Torah oral, que es la explicación de la Torah escrita. Torah escrita sin Torah oral no se entiende, es imposible entenderla. No hay forma. Y Torah oral sin Torah escrita no tiene ningún sentido, es un invento. ¿De dónde salieron cada ley y cada cosa? Entonces, Bnei Noach, para empezar el estudio, lo primero que tiene que hacer es, dentro del libro de estudio estoy diciendo, conseguir una traducción correcta de los textos a estudiar. Eso es punto número uno. Hay varias, yo qué sé, hay una editorial en México, editorial Jerusalén de México, que lo que tienen es muy bueno. Hay editoriales en Argentina, editorial Keot, editorial Bnei Sholem, tienen diferentes ediciones de libros de diferentes tipos que muchos de ellos, muchos, son aptos para Bnei Noach. Esto no quiere decir que Bnei Noach deberían hacer todo lo que está escrito en el libro. No, porque el libro es un libro de Torah, que es un mensaje general dirigido tanto a judíos como a no judíos. Entonces, por el hecho de que esté escrito en el capítulo tal, versículo tal, eso no significa que menores lo deberían hacer. ¿Y cómo te enterás que lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer? Buscate una autoridad que te diga, estas son las leyes para menores, estas son las leyes para judíos. Esto se aplica, esto no se aplica, etc. Pero aún así, el libro lo puedes leer igual. Podés estudiar lo que dice el libro, de los 5 libros de Moshe, del resto de los libros de los profetas, de los escritos, los salmos, etc. Podés estudiarlos, podés leerlos, podés profundizar, pero de vuelta, no necesariamente todos los conceptos se aplican a Bnei Noach. Y después, de vuelta, tenés lo que se llama el Talmud, que es el cuerpo central, digamos, de la Torá oral, que es la explicación de la Torá escrita en mayor profundidad, bastante complejo. Yo diría, la gran mayoría de las partes talmúdicas no se aplican a Bnei Noach y no tienen ninguna utilidad para Bnei Noach más allá de entender lo que es el judaísmo y romperte la cabeza nada más tratando de entender qué es lo que está pasando en la página de Talmud. Pero en general no tiene la utilidad el estudio de Talmud para Bnei Noach. ¿Está prohibido? Una parte que sí, parte que no, eso se puede discutir. Pero lo que yo empezaría, digamos, el comienzo es el estudio de la Torah escrita. Hay una estructura, hay comentarios. Estudiar la Torah con los comentarios, principalmente el comentario de Rashi. Rashi se llamaba Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia, año 1100. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Torah escrita solita es muy difícil de entender. Los textos solos, sin ningún comentario, es muy difícil de entender. Y Rashi es el comentario, digamos, padre de todos los comentaristas, no fue ni el único, ni el primero, etcétera, pero es una autoridad dentro de los comentaristas que te van a explicar a qué se refiere el texto. Ahora, el comentario de Rashi también es difícil, no es necesariamente fácil, aunque lo tengas en castellano, en español, no es necesariamente fácil, ok, pero ahí uno tiene que decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué estudio primero? Bueno, lo primero que tenés que estudiar es lo que dice la Torá, sin duda. Y ahora empezar con un comentario, y ahora profundizar en el comentario, y así sucesivamente vas creciendo en el estudio. Esto es en términos de lo que es leyes y entender el mensaje del judaísmo. Después, como dije antes, explicaciones bonitas sobre qué pasó cuando Dios le dijo al primer hombre, ¿a dónde estás? Hay un montón de explicaciones lindas. Si Dios sabía dónde estaba, ¿qué le preguntó dónde estás?
¿Ok? Rashi te va a decir una cosa y este comentario te va a decir la otra y vas a poder extraer muchas enseñanzas muy lindas. Perfecto. Y escuchate a los 100 rabinos que hay dando vueltas en YouTube. Está bien, pero eso no pasa por la ley. No se extrae ninguna ley de lo que Dios le dijo al primer hombre. Y por último, y abro la cuestión de las preguntas, es muy difícil para un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, cuando, como volviendo al comienzo, cuando están solos, determinar leyes de los textos de la Torá. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque la realidad es que en la mayoría de los casos no entienden en su completitud, por así decir, el asunto para decir, esta es la enseñanza que se extrae de acá. Este es el concepto, ahí es donde se necesita una autoridad rabínica. ¿Qué quiere decir con esto? Ejemplo muy sencillo. Imagínense un médico, que lo único que el médico este estudió es la mano. Estudió todos los huesos de la mano, los nervios de la mano, y de la mano, y sabe, es un genio de la mano, y sabe toda la mano. Y viene un tipo y dice, doctor, me siento mal. Entonces el médico, ¿qué va a hacer? Va a empezar a mirar la mano. La mano acá, mira, me parece que tenés que tomar esta pastilla porque tu estómago, no sé qué cosa. Pero si no lo que sabes en la mano, ¿cómo podés mirar a una persona en forma completa y decir a esta persona le pasa tal cosa, le duele la cabeza, tiene una descomposición estomacal? No podés, porque aprendiste, incluso en forma experta, un asunto en la Torá, decir, bueno, la Torá dice, el mensaje de la Torá es tal y la ley es tal frente a tal caso. Disculpame, primero tenés que conocer todo el concepto, todo el asunto en su completitud, y después podés decir, bueno, el mensaje es tal o de tal manera. ¿Qué quiere decir con esto? No es adecuado literalmente, y si uno se fija en el Rambam, etcétera, incluso podemos decir que está prohibido que Bnei Noyaj determinen leyes. No estoy diciendo que lo puedan enseñar. Sí, si sabe que enseñe, obvio. Y como dijimos antes, es importante tener una guía, gente experimentada, buenísimo, perfecto. Pero decir la ley en este caso es tal, eso le corresponde a un tribunal rabínico. O a un rabino que sea experto en el tema y que sepa de las cosas. Ni que hablar con la que extraer una ley determinada en algún determinado caso. No le corresponde a Bnei Noyaj. Para nada, para nada. Porque, de vuelta, no tienen, en general, y ni que hablar al comienzo, seguro que no tienen el conocimiento global del asunto para poder decir, esta es la ley sobre tal cosa. Porque vos podés decir, te pueden dar una pastilla para curar la mano y con esa pastilla para curar la mano te arruinó el pie. Entonces vos tenés que saber que hay una mano y un pie. Y si vas a dar otra pastilla para la mano, vas a arruinar el pie. Y hay que evaluar. ¿Vale la pena arruinar el pie para salvar la mano? Sí, no. O quizás le damos otra pastilla que no le vaya a daño al pie. Bueno, pero para eso tenés que saber que hay un pie también. Un mensaje global. Y la forma de llegar a crecer en ese mensaje global, ahora sí, para terminar y abrir las preguntas, es no trabarse. La gente se suele trabar en el estudio. Abren el libro, compré un libro nuevo, yo, digamos, editorial Jerusalén de México, la traducción de todo, para buenísimo, un libraco así gordo, listo, me lo compré y empecé a leer. Bla, bla, oh, esto no lo entiendo. Y me quedé una semana trabado pensando, ¿y por qué me quiso decir Dios? ¿Y por qué no yo respondí así? Disculpame, te equivocaste. No se estudia así. Dale, lee el texto. Hay cosas que no vas a entender, buenísimo. Agarrar un cuadernillo, un lapicito y anótatelas. Che, la verdad que capítulo 38, versículo 55, no entendí, porque Moshe dijo bla, bla, bla. Listo. Anota y seguí. Avanzá, 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 terminás. Cuando terminás, ¿sabés qué tenés que hacer cuando llegaste a la última hoja? Volver a la primera. Y empezar de vuelta. Y seguí. Cuando llegues a esa pregunta de vuelta, vas a decir, pero pará, yo tenía anotado versículo del capítulo no sé cuánto, versículo no sé cuánto, una pregunta. ¿Sigo teniendo la misma pregunta o no? ¿Tuve algún tipo de solución o aclaración a lo largo de entender todo el asunto o no? Si no, si la respuesta es no, bueno, buscá. Obvio que cuando te una pregunta también puedes buscar, pero lo que quiero decir es no te trabes ahí, no pares de estudiar ahí porque tenés una pregunta. Incluso si decís, no estoy de acuerdo con esto, ok, ¿qué problema hay? Dios es Dios, vos sos vos, y no entendés a Dios. Seguí avanzando, seguí estudiando. Pero no me gusta, ok, seguí avanzando, ¿qué vas a hacer? Esto es la voluntad de Dios, eso es lo que es la Torah. Esa es la forma correcta de estudiar, porque la segunda vuelta vas a estudiar con otra profundidad.
La tercera vuelta con mayor profundidad, la cuarta vuelta, y así sucesivamente. En el judaísmo estudiamos la Torá, la misma Torá, por los últimos 3.360 y pico años, todos los años volvemos de la última página a la primera página, de la última página a la primera página, constantemente, non-stop. No paras nunca, no existe que me digas terminé de estudiar, no terminaste nada, nunca terminaste. Entonces no hay que trabarse, hay que avanzar, hay que seguir, hay que buscar soluciones, preguntas acá, preguntas allá. No encontraste soluciones, seguí, no pasa nada. Hay algo que no entendiste, seguí, anótatelo y a otra cosa. Estos son algunos puntos, algunas ideas que se me ocurrieron a mí que podían servir como para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Etcétera. Escucho cuestionamientos, preguntas, quejas. Acá estoy. Gracias, Rap. Excelente, excelente. Rap, yo tengo una pregunta que hacerle porque muchas personas de pronto, y les pido a las personas que no les dé pena preguntar, que abran sus micrófonos y que pregunten, no se queden con la duda. Aprovechemos este espacio. Y yo tengo una pregunta, Rap, y es que cuando uno inicia, y bueno, me pasó a mí, creo que le pasa a muchas personas, uno siente que de alguna u otra manera está siendo como infiel a ese ídolo que tenía, a ese ídolo que nos heredaron nuestros padres. Ujú. ¿Qué tips podemos tener como para no sentirnos de alguna manera como culpables, o sea, como culpables de dejar eso que realmente no pertenece a la verdad? Y si ya estamos pasando a la verdad, ¿cómo alejarnos de eso? ¿Cómo esos tips? ¿Cómo esa pelea? Gracias, Rafa. Y luego sigue. Sí, sí. Ok. Lo más probable es que hasta que no incorpores realmente el mensaje del judaísmo, te va a ser muy difícil dejar eso. Va a ser muy difícil y va a ser muy difícil no sentirse culpable. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cristianismo se ocupó durante centenas de años en sostener a un grupo de gente haciéndolos sentir culpables y haciéndolos sentir que si no hacen lo que dice la autoridad, te vas a quemar en el infierno. Y mirá que es muy caliente. No sabes la que te espera. Y el primero, la primera, es lo mismo, hombre y mujer, es todo igual, ¿sí? El primero, la primera que preguntaba, iba con algún tipo de cuestionamiento, tenés el diablo en tu interior, y ahí tenés que cuidarte y confesarte la próxima vez que vengas acá, y no, ¿cómo preguntas esas preguntas? Los misterios, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces uno creció, por así decir, toda su vida con esa culpa y con ese miedo a preguntar, a cuestionar, a, a querer saber, a querer entender, ¿ok? Cosas que no vamos a entender. Obvio, si Dios es infinito y yo no soy infinito porque soy un ser humano, listo, hay cosas que no voy a entender, pero no dejes de buscar. No hay nada malo en buscar y preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que la persona no logre reconocer, darse cuenta, ser consciente de que Dios te quiere, y de vuelta, volvemos al comienzo, tenemos una relación personal, vos y Dios, un canal directo para hablar vos y Dios y no necesitas más nada, solamente cuando incorporás esto a tu vida, ahí es cuando decís, pero no necesito nada de lo demás. Chao, a otro, no lo necesito, no necesito al cura, no necesito al que está ahí colgado para que me hable con Dios, no necesito nada. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés tu relación con Dios, no que te apartaste y chao, te fuiste al infierno. No, al revés. Ahora, entonces ahí es donde deja de sentir culpa. Solamente en ese caso. Dicho de otra manera, esa culpa hay que reemplazarla por no me sale la palabra exacta, si la alegría, el regocijo, qué sé yo, de darse cuenta que tienes una relación con Dios. Solamente ahí te sacas de encima esa culpa. Y no va a faltar el pariente, el amigo, etcétera, que te la haga recordar de vueltas, ¿eh? ¡Ey, pero qué va a pasar el día del juicio final cuando a ti te queden en el infierno! Y bueno, sé feliz. Yo vivo con un Dios que me ama y me quiere, no que está ahí esperando a ver si me quemo o no me quemo. No me interesa ese Dios que se vaya a pasear. No lo quiero. Yo quiero un Dios que me aprecie, me busque, me quiera, me dé oportunidades. No un Dios que esté castigándome cada dos por tres, porque me mandé esta, me mandé la otra. Entonces,
ya sé que no es una respuesta, digamos, agradable ni fácil, pero la respuesta es esa. Cuando tenés el reemplazo, entre comillas, de toda esa porquería, cuando tenés el reemplazo realmente lo apreciás, ahí te das cuenta que no necesitas toda esa porquería. Pero para eso tenés que trabajar en apreciar lo que sí tenés, que mucha gente ni lo sabe, no es consciente de eso. Gracias, Rap, gracias. Vamos entonces, Álvaro, Breinet, Arturo, la señora Margeni y el señor Adam. Gracias. Adelante, Álvaro. Baruch Hashem, gracias por este espacio. Em, Tengo tres preguntas así como concretas. Uno, hay escuelas para formación de noágidas y esta pregunta la hago es pensando en uno, en cómo un noágida puede prepararse para el séptimo precepto, que es el de establecer cortes de justicia. Y la otra pregunta que tengo basado, digamos, en el tema de la formación de noágidas en escuelas que tengan una guía rabínica, si en esas escuelas, o si existen esas escuelas, ¿cómo puede un Benei Noach aportar al Tikkun Olam? Ok, ok. Preguntas difíciles. ¿Por qué digo difíciles? Porque que yo conozca, no hay escuelas, perdón, presenciales y virtuales tampoco, eh, digamos, estructuradas con maestros o profesores, profesoras, lo que sea, que yo conozca no hay. Hay mucha buena voluntad de mucha gente, pero algo concreto me parece que hoy por hoy no hay. En términos del séptimo precepto es más fácil de lo que parece la respuesta, porque en la mayoría de los países, por lo menos los países normales, qué sé yo, que vivimos nosotros, hay cortes de justicia. Pueden ser más corruptas, menos corruptas, mejores, peores, ok, pero hay un sistema de justicia. Existe policía en la calle, existen abogados, existen jueces, existen instancias, existe toda una estructura relativamente grande orientada a la justicia. Entonces, ¿cómo una ágida puede vivir con eso? Bueno, respetando la justicia del país. La Torá nos dice, Dina lo mejor Dina, la ley del país es ley. Entonces, respetando esas leyes, estás dentro de este precepto de la justicia. Ahora, en términos de escuelas, de vuelta, es una materia pendiente, por así decir. Yo quiero hacer algo en Argentina, no es fácil, no es sencillo, pero bueno, la voluntad está, hay que seguir trabajando. Hay mucho, mucho por hacer, por así decir. Y frente a lo del Gracias, Rap. Tikkun Olam, de cómo podemos Ah, aportar, Olam. Ok, trabajar. sí, 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 el Tikkun Olam. ¿Qué quiere decir Tikkun Olam? Tikkun literalmente significa reparación. ¿Qué es lo que está, entre comillas, roto en el mundo que requiere reparación? La presencia de Dios está oculta en el mundo. Estamos en Golus, en exilio. Eso es el Galut, el exilio. El ocultamiento de la presencia de Dios. Una persona frente al muro de los lamentos en Jerusalén está en exilio igual. Pero estás en Jerusalén enfrente, siempre estás en exilio igual porque Dios está oculto. ¿Cuál es el tikkun olam de cada uno de nosotros? Revelar la presencia de Dios. ¿Cómo revelar la presencia de Dios? A través de cumplir con los preceptos que corresponden, el judío con los suyos y el ben Noach, bas Noach con los suyos. Ese es nuestro tikkun. Ese es nuestro tikkun. Lo que estamos haciendo ahora es parte del tikkun olam, 100%, de esa reparación del mundo en donde nos concientizamos de que hay un Dios, de que hay leyes, de que hay una forma de cumplir, etcétera, etcétera. Gracias, Rafa. Adelante, Breinet. Gracias. Gracias, Claudia. Hola, Rap. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, Rap, lo que pasa es que tengo una duda con respecto a lo que dijo el profeta. Si me Te perdonas, escucho muy, muy bajito. espérame. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está, un poquito. Tengo una duda, Rap, respecto a lo que dijo uno de los profetas. No recuerdo muy bien si fue Isaías o bueno, que dice acerca de que, digamos, en los tiempos posteriores, cuando esté ya el Mesías,
digamos que los demás pueblos dirán que tus leyes serán mis leyes y digamos, pues como que se enfoca en que las demás naciones van a recibir las leyes que Dios le dio a los judíos. Se refiere a únicamente las leyes no noajías, o bueno, yo no sé si leí mal, pero bueno. Tendría que ver adentro del versículo. Tendría que ver el versículo de adentro para ver de qué está hablando. No lo tengo presente en la cabeza. Sí, ahí me tocaría buscarlo y tal vez escribirle o algo, ¿verdad? Pero sí, hay No, unos que, en el Salmo 100, debe ser 146, 147 o 148, uno de esos salmos. El salmista dice claramente que Dios dio Hukom Mishpator de Israel, Dios dio sus leyes y sus reglas al pueblo de Israel, la no hizo lo mismo con todas las naciones, sus reglas no les entregó, no les dijo, no les informó, y después sí, el salmo, qué sé yo. No son las mismas reglas para unos que para otros, y no necesariamente van a ser las mismas reglas en la venida de Mashiach tampoco. Por eso no tengo en mente ahora qué versículo de los profetas podés estar pensando. Pero buscalo y mándamelo, no hay problema, y lo vemos. ok, tengo otras preguntas, pero ya recuerdo y sigamos avanzando ahí con los demás compañeros. Gracias. Gracias, Rap. Y gracias, Brainet. Señor Arturo Calvillo, adelante. Sí, buenas, buenas tardes, Raúl, y Buenas Shalom. tardes. Eh, pues yo quisiera que nos diera algunas recomendaciones, muy buenas clases, y me gustó eso, bueno, toda la clase me gustó, pero esa parte donde dice que el nazismo no es convertir es una separación para convertir a las personas al judaísmo, y yo me he dado cuenta de que no podría decir, o qué nos recomendaría para todas las personas que van a salir del cristianismo, van a salir de la democracia. No sé si se entrecorta o yo no entiendo, se te corta, Señor, ¿no? señor Arturo, se escucha entrecortado. ¿Puede mejorar el sonido, por favor? Gracias. A ver, ahí sí ya me escuchan mejor. Ah, ahí sí. Ahí sí. Entonces, mire, le comentaba a Rap que qué recomendaciones nos daría usted, porque a mí me ha preguntado mucha gente que qué religión llevo. Yo le digo que no llevo ninguna religión, que yo soy monoteísta. Y me dicen, qué clases puedo tomar o qué puedo hacer? Los invito a las clases que estamos tomando nosotros con una asociación no ágida, pero la gente, o sea, las personas que están dando las pláticas ya están avesados en el tema y empiezan a tocar ciertos temas que la gente no entiende. Y me ha tocado también ver cómo hacen preguntas eh, que no tienen nada que ver con el tema. ¿Usted qué recomendaciones daría para darles este seguimiento, o sea, o para rescatar a todas las personas que apenas van saliendo, pero que sí tienen hambre de aprender y que sí quieren seguir en este camino del monoteísmo? Ok, ahora sí entendí, esa es una buena pregunta. Mira, hace medio año más o menos, junto con otra gente empezamos un proyecto, o yo me uní, mejor dicho, a un proyecto se llama Bnei Noach Academy, que la idea es hacer videos cortos, clases cortas, que sean desde el comienzo introductorias y después van avanzando en los diferentes preceptos. Ya en las últimas, ya vamos por la 190 y no sé cuánto, casi cerca de 200, que van como una parándose arriba de la otra. Entonces, directamente puedes decirles, empezá a ver estas clases y vas a empezar de a poquito a entender un poco de qué se trata el tema no ágida. Esto por un lado. Por el otro lado, en el canal mío de YouTube también hay un montón de cursos para aprender, desde el primero, vamos por el octavo, hay un montón de información ahí para eso. Después está la aplicación Brainerd, pero no hay muchos textos concretos que uno le pueda decir a esta persona, léete este libro, léete aquel libro, hay alguno que otro, está el código del libro, pero no es un libro fácil de leer para una persona que recién empieza. El libro está perfecto, pero no es sencillo. Hay un libro que hizo hace poco el rabino Cohen de Australia, que está traducido al español también, por un ecuatoriano, Corrales de apellido, que el libro está perfecto también, pero tiene un tinte como muy político.
está armado, porque el rabino que lo escribió está metido dentro de la política en Australia, entonces tiene un tinte como muy político. Esto también puede servir para la persona que preguntó antes, sobre el Tikkun Olam, sobre las leyes y la justicia, etcétera. Este libro, que no me recuerdo el nombre exacto, pero es fácil de buscar, está en Amazon. eh, ah, no, lo voy a buscar después. De hecho, en las clases de Bnei Noach Academy, esta Torah para Bnei Noach que aparecen en mi canal, hablo de este libro también. Se me fue el nombre exacto de la cabeza, pero lo pueden buscar como Shimon Cohen, es el autor, eso sí lo sé clarísimo. El rabino Shimon Cohen, lo buscan, Cohen es Cowen, Cohen. Lo buscan en Amazon y lo van a encontrar. En este sentido, es otra lectura que se puede hacer. Pero tampoco es un libro así como uno dice, sencillo, que la persona que no sabe nada recién salió de la iglesia y quiere agarrar algo. No hay libros que te vayan a ayudar fácilmente a entender el mensaje del judaísmo, etcétera. No es sencillo. Yo recomendaría ver los cursos para Bnei Noach de mi canal de YouTube. No es que me estoy diciendo, no es que estoy vendiendo el canal, pero me parece que es una forma fácil de empezar a quebrar con algunas cosas que la gente trae de sus iglesias, etcétera. Acá me dicen interesante en un comentario en el canal de YouTube, se llama Ética Universal, así se llama el libro de Rabino Cohen, Ética Universal. Eh, pero de vuelta, no es que es sencillo para una persona que empieza de cero, no, no es tan sencillo. El libro está 100% bien, pero no es tan sencillo. Esto es lo que yo diría, ver estos videos cortitos o estos videos más largos de cursos para Bnei Noach. Muchas gracias, Rab. Gracias Gracias, por su Rap. tiempo. Gracias, Rap. Vamos con la señora Carrillo. Yo la felicito porque ella todavía está en su iglesia, pero ella hoy tuvo la valentía de decir voy a estar aquí, voy a aprender y voy a salir. Y bueno, adelante, Wow. bienvenida, gracias. Gracias, muy amable. Sí me gustaría hacer, bueno, tengo miles de preguntas, muchísimas preguntas. La verdad es que a mí me gusta mucho el judaísmo, me gusta todo lo que tiene que ver con todo para bien, el emuná y el, ¿cómo es que se llama eso cuando uno va y hace el, no, lo que yo le decía a usted, que uno habla con Dios cuando va caminando a solas, el emuná me Ves fascina. mucho Breslev. Me fascina el emuná, todo lo que viene sobre el perdón, todo me encanta, no conocía, sí cómo era para los gentiles, no lo conocía porque si no ya lo hubiera investigado. Veo mucho a Jonathan de Gales, me encanta sus chistes, todo lo veo muy lindo. Pero mi pregunta es, por lo menos, va una cortica. Hay un salmo que dice, habitar los hermanos juntos en armonía, pues le estoy hablando de la Reina Valera. ¿Cómo se hace cuando uno quiere pertenecer a esta comunidad? Pero veo que todo es por internet. ¿Cómo se le enseñan a los niños? ¿Cómo las jóvenes, por lo menos yo, que quisiera que mi hija se relacionara, que tiene 25, cómo se casa? Me has dicho mil de preguntas. Para las enfermedades, cuando las personas se enferman, cómo oran, cómo se le administra como un acompañamiento, porque pues uno viene como de esta iglesia donde comparte mucho con las personas, donde es que eso pues es ahorita que veo que lo más lindo que tiene pues es un Dios verdadero. Digamos que a mí yo le decía, si me toca dejar pues a Jesús, que es el ídolo que dice que es el más grande, pues lo dejo porque igual lo que yo ando buscando es un Dios verdadero. Pero me he hecho todas estas preguntas. ¿Cómo le enseño a mi hija? Ay, Dios mío. Bueno, los amo mucho, Dios les bendiga y vamos a mirar a ver cómo me contesta. Ok, la pregunta esta está muy relacionada con la pregunta que hizo, creo que era Arturo, el primero. No, no era Arturo. ¿Dónde está? Bueno, lo perdí. La primera pregunta que se hizo está muy relacionada con esto sobre las escuelas. Sobre las escuelas. Ay, no hay. Vamos, esto tiene dos partes. Parte número uno es una parte legal, alágica. A mí me gusta hablar de las leyes y de cómo funcionan y qué es lo que hay que hacer, aparte del pensamiento jasídico y todo esto, que me fascina. Pero bueno, hay que saber qué es lo que va y qué es lo que no va.
No hay una obligación alágica de reunión ni comunidad para Bnei Noach. No existe esto. Para el judaísmo existe muchísimos asuntos que solamente se pueden llevar a cabo en comunidad. Y si la persona no está en comunidad, pues perdió. No es solamente ahora para dar una clase de judaísmo, pero los hay. Hay asuntos que solamente tienen que ver, que solamente se pueden llevar adelante, quiere decir cumplir con la comunidad. Para Bnei Noach no hay una cosa así. Por eso yo insistí antes también que es una relación individual entre Dios y yo. Para el judaísmo también hay una relación individual entre la persona y entre Dios y la persona, obvio. Pero en Bnei Noach está mucho más enfatizado esto. Esto desde términos legales. En conexión a esto, de acá se desprende de que no hay lugares de reunión para Bnei Noach, porque simplemente nadie se ocupó de hacerlos. Esto tiene varias implicancias. Por un lado, ocuparse de hacerlos. Por otro lado, obviamente cuesta dinero, es complejo, la gente de algo tiene que vivir. No es sencillo, no es sencillo. Entonces, ¿cómo le enseñas a tus hijos? ¿Cómo? No es fácil. No tengo una respuesta, porque la respuesta sería enviar a la escuela Bnei Noach de tal dirección y tal lugar. No hay, no existe. Podés enviar a la escuela laica, pero tampoco le van a hablar de Dios, ni de un Dios, ni de otro Dios, por así decirlo, nada. Entonces, hoy por hoy, como funciona la estructura que hay hoy por hoy del judaísmo para Bnei Noach, no tiene lugares de encuentro y no tiene lugares de educación. Entonces, uno como padre, madre, tiene que educarse en uno mismo, conocer los asuntos para poder transmitírselo a sus hijos. No hay otra solución hoy en día, no existe otra. ¿Quiere decir que hay que dejar que siga siendo así? No necesariamente, pero esta es la realidad de hoy. Entonces uno puede decir, no, porque vamos a hacer acá 20 años una escuela, ¿y qué me importa acá 20 años? Yo voy a ser viejo, entonces ahora me importa. Bueno, ahora no hay solución, ahora no tengo respuesta. Que esto mismo nos debería interpelar para hacer algo al respecto. Ok, sí, pero la realidad, hoy, ¿hay una escuela donde yo pueda mandar a mi hijo? No. Mandar a una escuela laica, una escuela pública, bueno, cada país es diferente, etcétera. Pero no hay solución hoy. No. Entonces, ¿cómo aprendes? Sí, todo virtual. 100%. Hoy por hoy es así. Que tiene su ventaja también, porque es más barato, por así decir, no tenés que ir a ningún lugar, está más disponible en cualquier momento. Si te levantaste porque tienes insomnio a las 3 de la mañana, puedes escuchar una clase. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, pero esto es lo que hay hoy. Sí. Por eso me parece súper poderoso lo que está haciendo Claudia, de juntarse, bueno, aunque sea así, aunque sea virtual, cada uno en su lugar, en su espacio, etcétera, pero juntos, ¿ok? Esto es algo importante, esto es algo que tiene mucho valor. Gracias, Rap. Gracias. Bueno, todas estas reuniones que hacemos y que tratamos de hacer y siempre hacemos convocatoria para todas las comunidades, las hacemos siempre desde toda la comunidad de Brito Lam Rap, para que podamos y nosotros como iniciar y fortalecernos es por toda la comunidad. Gracias, Rap. Tenemos una pregunta de Don Adán. Yo había visto a Don Adán por acá. ¿No se retiró? Bueno, entonces queda una última de la señora Rosa Cerquera. Adelante, señora Rosa. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya. Ram, me encanta su clase de hoy. Me siento afortunada de haberla escuchado. Tengo una pregunta. En el caso mío, soy una persona que está supremamente rodeada de personas que son, pues, idólatras todas, católicas en su mayoría. Eh, es muy difícil. eh, o sea, apartarse de este concepto porque le mandan a uno todos los días el mensaje de buenos días, Dios la bendiga, Jesús la esta, lo otro, son amigas de toda la vida, la familia, que Dios la bendiga, que esto, que lo otro, uno lo más que puede decir es amén, bueno, etcétera. Es muy difícil ya a la edad que nosotros tenemos, somos personas ya supremamente adultas mayores, hablarles, eh,
de la idolatría, porque pues eso ya es para él, o sea, eso ya es una cosa loquísima. No sé cómo hacer, a veces me siento culpable de, de, de no poder hacer nada para, para hablarles de este tema, o sea, es muy difícil, muy difícil. Pues yo prefiero quedarme callada y aceptar los mensajes que me mandan, las invitaciones que me hacen, etcétera, porque es bien complicado. Esa era la pregunta que quería hacer. En la mayoría de los casos, si son gente cercana, mejor callarse la boca. La mayoría de los casos es mejor no decir nada. Porque de otra persona es posible que escuchen y acepten, pero de vos puede ser que no, por montones de razones. Entonces, no vale la pena sacrificar la relación por eso. Hay tantas cosas buenas que nos unen a los seres humanos, si son amigos, son parientes, etcétera. ¿Para qué tenés que justo hablar de este tema? Deja ese tema. Bueno, muchas gracias, Ram. Me deja muy tranquila. Es usted muy amable. No te salen diciendo, no, porque el mensaje, no, mira, ¿podemos hablar de otro tema? ¿Cómo se hace una torta? Agarrá la harina, yo no te hice una torta de chocolate que estaba buenísima, ¿no sabés? Y listo, otra cosa. Gracias, Rap. En el Gracias, chat Ram. he dejado los datos del Rap, de la aplicación, que es buenísima para las oraciones y para todo el tema de para nosotros los Bnei Noach. Entonces, los invito a que las bajen a sus dispositivos y las tengan siempre presentes. Bueno, no hay más preguntas. No sé si hay alguien pendiente, ¿no? Breiner, tú ya habías bajado la mano, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo quería complementar algo para doña Juliana, o bueno, para ellas, pues simplemente comentar de que en realidad no, o sea, si nos ponemos a pensar en tiempos pasados, por ejemplo, en donde los, perdón, los menciono, Rap, pero de donde los judíos eran perseguidos y todo eso, ellos en realidad tendrían que entender, bueno, todo lo que sufrieron ellos a comparación de nosotros que tenemos esta libertad de reunirnos en esta comunidad y en este tipo de canales, más bien es una ventaja a como les ha tocado a ellos estudiar y todo eso, tal vez escondidos y todo. Más bien nosotros tenemos principalmente, principalmente tanta investigación o tanto estudio que tienen ellos y que nos están pasando, por así decirlo, pulpito, para que nosotros entendamos. Y adicional a eso, que ya ellos se han abierto a enseñar todos estos temas que pues tanto necesita el mundo, ¿no? Pues básicamente eso, sí se siente duro, ¿no? A veces, incluso cuando uno recién se sale de las iglesias, se siente uno solo, se siente uno como, pues, nunca sentí esa inseguridad de hacerlo, ¿no? Al principio sí, porque pues imagínense, yo sentía como que si traían otra cosa, para el infierno me voy. Pues ya uno se libera de todos esos temas y va aprendiendo, y etcétera. Pero entonces, pero entonces este grupo, la verdad, me ha servido, he sentido mucha compañía. Y pues eso quiero expresarle a ella, de que Vamos allá. pues, estamos acompañados, no estamos solos, estamos aprendiendo de gente, bueno, muy elevada. Y, bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias, Breiner. Bueno, tenemos una última pregunta, pero yo sí les digo algo rap y de verdad es de corazón. Que no se sientan solos porque si Dios nos pone en este camino es porque Él nos da la compañía. O sea, Él nos guía. Y yo estoy completamente segura que en esos momentos donde que uno cree que está solo, realmente Dios le está dando a uno toda la fortaleza. Entonces, ahí vamos todos. Adelante, Rubén, muchas gracias. Rubén, bueno, creo que, bueno, no sé. Rap, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias, Rap. Muchas Entonces, gracias, bueno, Rap. Rubén, no, no, está desconectado. ¿Aló, Adelante, no? Rubén, ya vamos terminando.
Sí, la pregunta es, no sé si ya habrán hablado de eso, porque tratar de sobre qué es el misticismo para el Nuágida, cómo se, se presenta para el Nuágida el misticismo, no sé bien qué es ese concepto. Es una pregunta muy amplia. Yo diría, es más sencillo de lo que parece y es más complejo de lo que parece. Es más sencillo de lo que parece porque existe un alma y el alma es algo que no conocemos y lo misterioso, misticismo, etcétera, es algo que no lo conocemos. Entonces, dentro del judaísmo hay un montón de explicaciones sobre qué significa el alma, cómo funciona el alma, cuáles son los potenciales del alma, la estructura del alma, bla, bla, bla. Eso por un lado. Y por el otro lado está la contraparte, por así decir, mística del judaísmo, que no necesariamente todos los asuntos tienen que ver con Bnei Noach, ni todos los asuntos se aplican a Bnei Noach, ni todos los asuntos deberían estudiarlos en la Bnei Noach, pero hay que sentarse y ver cada sección, cada cuestión, qué cosas se aplican a Bnei Noach, qué cosas no se aplican a Bnei Noach y por qué. Uno tiene que poder explicar por qué esto sí se aplica, porque aquello no se aplica. Por ejemplo, si hablamos del misticismo, de la raíz del alma del judío en la esencia de Dios. ¿Y qué tiene que ver con Brendan? No tiene nada que ver. Está hablando del alma del judío. Pero por el otro lado, si hablamos del misticismo y la cabala, lo que sea, sobre la unicidad de Dios, bueno, entonces tiene que ver con Brendan, porque los también tienen que estudiar y saber y conocer la unicidad de Dios. Entonces hay que ver qué asuntos estamos hablando, de qué concepto dentro del misticismo judío estamos hablando, para saber si se aplica o no se aplica. Esta sería la respuesta básica. ¿Pero qué es el misticismo? Es la explicación de aquello que está oculto, aquello que no vemos lo material, lo espiritual que está detrás de lo material y que lo sostiene. Esa sería la definición súper recontra resumida. Gracias. Gracias, Rap, y discúlpenos por estos 20 minutos de más. Todo bien, tranquila. Gracias, Rap. Bueno, feliz noche a todos. Rap, regálenos una bendición, por favor. Que todos los seres humanos del mundo tengamos la braja, la bendición de tener la libertad que nos merecemos como seres humanos, la libertad de poder expresarnos, la libertad de poder vivir como cada uno quiere vivir, la libertad de poder vivir en paz, en tranquilidad, unos con los otros, y que se cumpla rápidamente, no recuerdo los números porque no se acuerdan los números, pero este versículo de Ishaya, que se conviertan las espadas en arados, etcétera, y que realmente podamos ver la presencia de Dios con nuestros ojos de carne y hueso rápido en nuestros días. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Rap. Gracias, También Rap. Gracias, gracias, Rap. Rap. Amén. Muchas Feliz noche a gracias. todos. Gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche noches, para don David. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Shalom, noches. shalom. Bendiciones. Gracias. Shalom. Se salió. Ay, ya se salió.